el ejército y los yanquis. En mi sueño, una voz de mujer me preguntó: Sueño, mijo, ¿y si tuvieras tu propio país? Como Moisés, conduje a mi pueblo a la tierra prometida, Bolivia. Llegamos y adquirimos los campos de coca. O comprábamos o arrebatábamos. Compramos a la policía, al ejército, a los jueces y a los políticos. Estábamos a punto de convertirnos en el propio gobierno, a las puertas de cumplir mi sueño. De crear un narcoestado. La nación de Santa Blanca. No soy un mentiroso. He matado a miles de personas. He provisto a más drogadictos que las 3 principales farmacéuticas del mundo juntas. Le he robado niños a sus padres, mujeres de sus maridos, y he eliminado generaciones enteras. Pero nunca he mentido. Las otras son afrentas a la humanidad. Mentir es una afrenta a ti mismo. Soy el líder de la organización de Santa Blanca, a la que llaman cártel. Tuve un sueño. Soñé con una tierra donde plantar nuestra coca y producir nuestra cocaína. Donde podríamos dirigir nuestro negocio sin intromisiones de la policía, el gobierno, el ejército y los yanquis. En mi sueño, una voz de mujer me preguntó: Sueño, mijo, ¿y si tuvieras tu propio país? Como Moisés, conduje a mi pueblo a la tierra prometida, Bolivia. Llegamos y adquirimos los campos de coca. O comprábamos o arrebatábamos. Compramos a la policía, al ejército, a los jueces y a los políticos. Estábamos a punto de convertirnos en el propio gobierno, a las puertas de cumplir mi sueño. De crear un narcoestado. La nación de Santa Blanca. La semana pasada, un explosivo estalló en el exterior de la Embajada estadounidense de La Paz. 2 soldados que la vigilaban resultaron heridos. 2 días después, un agente de la CIA en Bolivia Central nos proporcionó estas imágenes. Nuestros analistas han identificado al individuo de las fotos como Ricardo Ricky Sandoval, agente especial de la DEA. Mi amigo. Sandoval pasó los últimos 6 años investigando la industria de la cocaína en el país. Suponemos que Sandoval era el objetivo de la explosión. Lo que no consiguió la bomba de la embajada se terminó de forma personal. Capturaron a Sandoval, lo torturaron y lo mataron. Luego se desprendieron del cadáver. Aún tenemos que recuperarlo. Nuestro objetivo es el grupo responsable de la bomba de la embajada y de la muerte del agente especial Sandoval. La mafia del tráfico de drogas conocida como el Cártel de Santa Blanca. Ayer no eran más que narcos. Hoy son narcoterroristas. Al principio el gobierno boliviano se enfrentó al cártel mexicano. Crearon la Unidad, una fuerza especial boliviana, pero el plan no salió. Miles
Miles de cadáveres después, los políticos, policías y periodistas se han convertido en especies en peligro de extinción. El gobierno boliviano se ha derrumbado. Sin más opciones, el nuevo presidente hizo un trato con Santa Blanca. Si dejáis de matar a nuestra gente, haremos la vista gorda. Desde entonces, Santa Blanca ha convertido a Bolivia en el centro del tráfico de drogas en Sudamérica. Con sus amigos en México también tienen la ruta despejada hacia Estados Unidos y Canadá. El único modo de detener a Santa Blanca para siempre es desmantelarla, pieza a pieza. El cártel está organizado en 4 divisiones. Producción, contrabando, seguridad e influencia. Y por encima de todos se encuentra el jefe de los jefes, el auténtico líder, el sueño.
El agente que mataron. ¿Lo conocías? Era mi amigo. Venga, vamos a rentar el pecho. Lo siento de veras. Que ya era hora. Son gajes del oficio, pero eso no ayuda. No, para nada. Llevas mucho por aquí, ¿no? Llevo viviendo como Karen Bowman, trabajadora humanitaria internacional, como 5 años. Es muy duro, pero al ser clandestina, se viaja mucho. Al menos tienes helicóptero. ¿Cómo entraste en el país? Vine en business desde Manaus. He descansado y estoy a punto, ¿eh? Pues hice autostop desde Barranco, Perú.
tú qué, eh? Subí a un autobús en Jujuy, Argentina, y bebí hasta llegar a Villazón. Nadie quiere problemas con el borracho del bus. Eso explica por qué hueles a culo. He oído rumores sobre vosotros. Era un agente de campo cuando se produjo el golpe de estado en Moscú. Se dice que estabais involucrados. Nunca estuvimos allí. Te equivocas. No todos los días conoces a leyendas en carne y hueso. Díselo a mi hijo. A ver si así saca la basura de casa. ¿Es duro ser alguien que no existe de forma oficial? Dímelo tú, Karen Bowman, trabajadora humanitaria. Seguro que habéis visto las putas barbaridades que son capaces de hacer los humanos cuando no hay consecuencias. Pero os voy a decir algo. Da igual cuánto os organicéis o lo insensibles que seáis. Nadie está preparado para el sueño. Pues venga, vamos allá a ver si se anima la cosa. Tiene una vena religiosa que casi raya la locura. Ha hecho votos de pobreza y castidad. Si no está metido en esto por los chochos o el dinero, es por el poder. Es una fuerza operativa de la CIA, la DEA y el mando conjunto. Seré vuestro contacto por aquí. Bienvenidos a la Operación Matarreyes. Sabemos de la presencia de un contingente local. Qataris 26. Es un grupo de rebeldes que ha opuesto resistencia a la unidad y a Santa Blanca. Nos reuniremos con su líder, Pac Katari, cuando aterricemos. Los bolivianos han odiado a los yanquis mucho tiempo, pero confiamos en que el enemigo de nuestro enemigo sea nuestro amigo. Pero no les deis la espalda, yo no pienso hacerlo. Cuatro soldados. ¿Esta es la ayuda que prometiste? ¿La que prometió Sandoval? Muere un puto yanqui. Y entonces mandas a un montón de soldados. Las balas de Santa Blanca han matado a cientos de bolivianos. ¿De dónde saldrán mis cientos de soldados? Como americanos no estamos aquí, ¿recuerdas? Estos soldados son el mejor equipo de operaciones encubiertas de nuestro país. Con su ayuda no necesitarás cientos de soldados. ¿La palabra arrogancia te resulta familiar, Bowman? Os presento a Pac Katari, líder del grupo de la resistencia Qataris 26. Junto con los rebeldes desestabilizaremos la organización de Santa Blanca. Han luchado contra Santa Blanca y los mandatarios corruptos de Bolivia desde hace 6 años. Hay que coordinar objetivos. No hay tiempo para esto. Tenemos información sobre el paradero de Amaru. ¿Amaru? ¿Lo encontrasteis? Amaru es uno de los fundadores de Qataris 26. Más que eso, nuestro grupo se fundó sobre sus ideas. Sin sus teorías sobre el proletariado agrícola, no existiría esta resistencia organizada contra Santa Blanca y la corrupción del gobierno. Hay que salvar a Amaru. Si ayudan a mi gente, puede que se ganen mi confianza. ¿Dónde está? No sabemos exactamente. Sabemos que se encuentra en la provincia y que un lugarteniente de Santa Blanca sabe dónde está. Llamaré a la ISA para ver si pueden conseguir más información. Buscad a ese lugarteniente y usad el teléfono vía satélite para informarme. Buena caza. Salvar a Amaru es importante para nuestra causa. Intenta no matar al lugarteniente de Santa Blanca antes de tener la oportunidad de interrogarlo.
El cártel ha capturado a Amaru, un veterano líder rebelde. Interrogad a un teniente de Santa Blanca para conocer la ubicación de Amaru. Después, sacadlo de allí. A ver. Es hora de ganarse el sueldo. Poned vuestra mejor cara. No me gusta trabajar con Pac Katari y los rebeldes. Este tipo de ideología siempre acaba con muchos cadáveres por los suelos. ¿Presientes que la misión irá bien, Nomad? Al fin y al cabo se trata de una misión de venganza. Debemos estar concentrados y acabar cuanto antes para no terminar entre conflictos políticos y las guerras del cártel. El primer objetivo es localizar al teniente de Santa Blanca para encontrar a Amaru. ¡Uah! ¡Granada! ¡Toma ya!
Granada. ¿Dónde está esto de...? Yo conduzco. Bueno, gente, buscan malos. Con música y todo.
te vale no volcar esta cosa. Para los bolivianos que no me conozcan, me llamo Sueño. Soy miembro del cártel de Santa Blanca, una organización que se estableció en su preciosa tierra hace apenas 6 años. Actualmente muchos de ustedes trabajan para nuestra organización y sus pueblos han mejorado gracias a nuestras inversiones y donaciones solidarias. Pero pese a nuestra buena voluntad, recibimos ataques de sus políticos, de otros gobiernos y de los medios. Nos tachan de criminales y de asesinos, e incluso nos llaman terroristas. Y ustedes saben la verdad. Echen un vistazo a sus aldeas y ciudades. Quietos ahí. Recibido. Id hacia allí. Entendido. Id allí. Así haré. Reagrupación. Entendido. Granada. ¿Qué coño hago, tío? Vamos. Entendido. Dron en vuelo. Acabo de ver a uno con subfusiles. Veo un tercero. Ya veo al objetivo. En marcha. Llevamos 5. No queremos asustar al objetivo. Usad silenciadores.
marcados cuando tú digas. Listos para disparar. Objetivos marcados. ¿Cuándo atacamos? Voy a ponerme Enemigos en marcados. posición. Tú mandas, jefe. Estoy listo. Objetivos marcados cuando tú digas. Aguantad la posición. Entendido. Id allí. Recibido. Enemigos marcados. Tú mandas, jefe. Listos para disparar. Objetivos marcados. ¿Cuándo Enemigo atacamos? abatido. Vamos, reagrupaos. Recibido. Vamos. Id hacia allí. Entendido. Quietos ahí. Así haré. Bien, despejado.
objetivo que lleva subfusiles. Vamos. Entendido. Id hacia allí. Entendido. Calma, camina. ¡Pinche cabrón! ¡Suéltame, cabrón! ¡Te vas a morir! ¡Te vas a morir! ¡Ah!
Este es el trato. O respondes o te meto una bala en las tripas y te dejo morir en tu mierda. ¿Entendido? ¡Relájate, cabrón! ¿Qué es lo que quieres? Amaru, ¿dónde se encuentra? ¿En serio? ¿Así que eso es todo? ¡Claro! Está en la granja de Atoyo. ¡Vamos! Así podrás ver qué les hacemos a los que nos chingan. ¡Gente como tú! Tenemos que darnos prisa. Amaru está mayor. No durará demasiado si lo están torturando. Joder, si llevan tiempo torturándolo es bastante probable que ya esté muerto. Es posible, pero Amaru es fundamental dentro del movimiento rebelde. El cártel lo mantendrá con vida para descubrir lo que sabe. No podemos arriesgarnos lo más mínimo. Aquí hay mucho en juego. En marcha. En marcha. El cártel no va a esperar. Debemos localizar y rescatar a Amaru. Desplegando dron. Puedo ver a otro objetivo. Reagrupación. ¡Vamos! Id allí. Recibido. Objetivos marcados. Todo listo. Cuando digas. Objetivos confirmados. Listos para atacar. Voy a disparar. Por poco. ¿Listos? Vamos, abrid fuego. Recibido.
Abriendo fuego. Nos hemos puesto en alerta. Otro capullo eliminado. Sin enemigos a la vista. Zona despejada. Vamos. Entendido. Bajemos las armas. La gente ya está lo suficientemente tensa. Que los rebeldes sepan dónde encontrar estos suministros. Ya nos lo compensarán.
Alto, tenemos que reagruparnos. Es Poneos innegable. el cinturón. Apoyen a sus filiales locales de Santa Blanca. Santa Blanca es el socio con el que cuenta Bolivia para llevar nuestras tradiciones al futuro. Santa Muerte es una religión oscura, macabra y peligrosa. Ya estoy, vamos. Yo les digo que la moralidad ordinaria es para niños y bobalicones. La atracción por la muerte siempre ha sido uno de los grandes tabús de la humanidad. Y los tabús están ahí para romperlos. ¿Por qué nos atiborramos a comer los días festivos? ¿Por qué celebramos carnavales en las festividades de los santos? La Santa Muerte es un ángel de la muerte, oscuro pero sensual. Y esa representación de la muerte reafirma la vida. Y la vida real, no ese hábito de vida moderna, se estremece con la fuerza de los truenos y la violencia de los océanos. Esta es la experiencia que encarna. Joder, qué chungo. Únanse a nosotros para conocerla mejor. Vengan a adorarla, venérenla y ámenla. Les ayudará a ser mejores personas. No acepten la vida tal cual es. Sean más. Que la Santa Muerte nos bendiga. Amén. ¿Qué onda, banda? Aquí llega DJ Perico para susurrarles cosas bonitas al oído. Nos tomamos un descanso en nuestra sección de Solo Corridos para informarles que La Plaga, la nueva sensación de internet de Santa Blanca, tiene una página nueva. Encontrarán su blog personal y todos los videos que puedan aguantar. Aquellos que entren a su antigua página serán redirigidos a la nueva, que incluye un archivo con todos sus videos favoritos de La Plaga. Y ahora volvemos con más música. Esperad, tenemos enemigos en la zona. Ahí hay un narco. Delante del granero. Aguantad la posición. Recibido. Id hacia allí. Entendido. Dron en el aire. Veo un segundo objetivo. Objetivo marcado. Está cerca de unos civiles. Veo a otro. Ya van 5. Marcando objetivo. Está cerca de ese civil.
Allí está la granja de Toyo. No os olvidéis que muchos sicarios eran militares. Vigilad a quien disparáis. Si Amaru muere en el tiroteo, la operación Matarreyes se irá al traste antes de empezar. Vamos. Vamos. De acuerdo. Id allí. Ojo con los civiles. No queremos matar a alguien por accidente. Recibido. Id hacia allí. Entendido. Quietos ahí. Así haré. Esa vieja es peligrosa. Calma, todo bajo control.
Alguien ayúdeme a salir de aquí. Sé que alguien me escucha, cabrones. Sé que están ahí. Así que escuchen bien. La rebelión no perdona. Quedaría por unos tacos de cochinita con cebollita, limón. Ya va siendo hora de comer, ¿no? Vuelve antes de que te vean. Entiendan, carajo. Agarraron a la persona que no debían. Exijo que me saquen ahora mismo de aquí, bestias. Sé que alguien me escucha, cabrones. Sé que están ahí. Así que escuchen bien. La rebelión no perdona. Voy a objetivos marcados. Espero tus órdenes. Estoy listo. Objetivos marcados. Atacamos cuando digas. ¿Creerán que he muerto? Ahora siendo jodido. No he descansado nadita hace un chingo. ¡Granada! ¡Que os follen, cabrones! Más que te vale grado. Despertad, capullos, que se acercan. ¡Fuego! ¿Entendido? ¡Nos están cayendo las tropas enemigas! ¡Nos están atacando! Alguien ayúdeme a salir de aquí. Mierda, nos han visto. ¡Granada! No hay ningún enemigo a la vista. Entiendan, carajo. Agarraron Entendido. a la persona que no debían. Exijo que me saquen ahora mismo de aquí, bestias. Todavía no estamos a salvo. Pero Dios le pagará esto que he hecho. Hola, ¿qué tal?
Quiero pensar que esta pesadilla... ¿Es usted Amaru? Al menos soy lo que queda de él. Venga, te sacaremos de aquí. Vamos, reagrupaos. De acuerdo. Aquí hay una caja de armas. Hacía tiempo que lo quería. Yo piloto. Ya estoy listo. ¿A dónde me llevan? A salvo con sus amigos. Entonces Pac-Katari se ha aliado con los malditos extranjeros. Ese joven necio. Eso háblalo con él. Esto servirá. Esperad, aquí hay una caja de armas. ¿Estás herido? Santa Blanca no es el más cortés de los anfitriones. Esos aucas, esos demonios que me interrogaron. Oírlos hablar de amor bastaba para hacerme vomitar. Pero sus métodos no eran... ¿Sus nombres son Yuri y Polito? Sí, Yuri y Polito. Son los cabrones que torturaron a Sandoval mientras el sueño lo interrogaba. Hay que atraparlos. Cuando liberamos a Amaru solo vimos sicarios del montón. Pero hace al menos 3 días que no veo a la Yuri y al Polito, quizá 4. No sé dónde están. Necesitamos pistas. Buscaremos en todas partes hasta encontrar algo. Alguien tiene que saber algo. Documentos, ordenadores, interrogad a lugartenientes, hablad con civiles. Lo que haga falta. Registraremos todo. Atentos, ya llega el informe de Bowman sobre la Yuri y el Polito. Ese es el... Había 4 personas la noche en que mataron al agente de la DEA, Ricky Sandoval. El Sueño, líder del cártel de Santa Blanca, Ricky, y los otros 2 eran la Yuri y el Polito. Yuri y Polito se conocieron en un precario hospital de Chiapas. El Polito hacía su residencia y la Yuri trabajaba de enfermera.
Fue amor a primera vista. Desde el instante en que se vieron, se hicieron inseparables. Un amor sin parangón. Un día, un narco llamado La Plaga entró en urgencias, hecho un colador. Su situación era delicada, pero Yuri y el Polito le salvaron la vida. La Plaga se lo agradeció, dándole regalos, invitaciones a fiestas exclusivas y hasta con un coche nuevo. Con el tiempo, La Plaga puso a Yuri y Polito en el equipo médico personal del cártel de Santa Blanca. Pero ese no era su trabajo principal. Yuri y Polito son expertos en anatomía. Saben cuánto dolor soportaría una persona antes de morir. Saben mantener a una persona viva y despierta para que pueda sentir dolor. Y sobre todo, saben cómo infligir dolor. A eso se dedican en Itacua. Cuando Santa Blanca captura a alguien que se niega a hablar, la Yuri y el Polito le hacen cantar. Torturan gente. Como dije, había 4 personas en la habitación la noche que Ricky Sandoval fue asesinado. El Sueño, Ricky, la Yuri y el Polito. Dejaron a Ricky con vida, mientras el Sueño lo torturaba. Sin parar. 47 horas seguidas. Ricky Sandoval cedió, y el Sueño lo ejecutó. Informes sobre la Yuri y el Polito. Son una pieza fundamental en la seguridad de Santa Blanca. No os olvidéis de echar un vistazo al informe sobre su cadena de mando. Al mando de la seguridad está el Muro, el guardaespaldas personal del Sueño y su amigo de la infancia. La Plaga es el hermano pequeño del Muro. Un hijo de la gran puta enganchado a las redes sociales y principal sicario del cártel. Comienza la cacería. Si queremos al Sueño hay que abrirse paso por su organización. Los primeros objetivos son Yuri y Polito. Buscamos información, los encontramos y los eliminamos. Anda, esto me viene bien.
¿Qué tal todo? Había 4 personas la noche en que mataron al agente de la DEA, Ricky Sandoval. El Sueño, líder del cártel de Santa Blanca. ¿Todo bien? Nuestras
las armas les dan mal rollo. No hay motivo para ponerlos nerviosos. Bajad las armas. Nomad, tengo al teléfono a Pac Katari. Parece que necesita nuestra ayuda. Pásame con él. Hola, compadre. Tengo un problema en Itaqua. Bowman dice que podrías ayudarme. Mi gente necesita ayuda. Hemos perdido a muchos contra el cártel, y los horrores perpetrados por Yuri y Polito han minado su moral. El fuego de la revolución casi se apagó. Déjate de retórica, Katari. Dime lo que necesitas. Un convoy de suministros del cártel pasará pronto por la zona. Si lo capturamos, obtendremos los recursos que tanto necesita mi gente y le subiremos la moral. ¿Qué les parece? Dalo por hecho. ¿Ahora cumplimos órdenes de Pac Katari? Katari necesita el convoy y nosotros se lo vamos a dar. Cuando... El movimiento rebelde de Pac Katari está a punto de fracasar. Si le ayudamos a cambiar las tornas, puede que nos apoye en el futuro. ¿Qué?
Cuanto más dependa de nuestra ayuda, más podremos pedirle a cambio. ¡Listo! ¿Listos? Disparad. Así haré. Mierda, al ataque. Vehículo escolta destruido. Allá vamos. Se han encontrado. Vehículo escolta destruido. Alerta. He localizado un convoy de la unidad. Veo varios vehículos, entre ellos una unidad móvil. A por ellos. Los rebeldes necesitan mejorar sus comunicaciones. Si saqueamos ese camión, seguro que Qatari nos quiere un poco más. Les hemos molestado. Vale, todo sigue bien. Yo conduzco. Listos para disparar. Ya sacamos la pinche guarida de esos güeyes y no hay nada ahí. Vamos a seguir buscando y dar con su pinche. ¿Listos? Vamos, abrid fuego. Entendido. Objetivo eliminado. Bien, sigamos. Vamos. De acuerdo. La unidad móvil es nuestra. Ya vienen los rebeldes a llevarse el equipo de radio. Pac, aquí Nomad. Tenemos el convoy. Gracias, amigo. Mi
gente les dará un buen uso a esos suministros. Mi gente está buscando a la Yuri y a Polito, pero mientras tanto hay algo que podrían hacer por nosotros. Preparé un discurso para los bolivianos. Es una llamada a las armas que emitiremos desde Itacua. Santa Blanca enviará tropas para acabar con ello en cuanto oigan la transmisión. Exactamente. Necesito que alguien de confianza encuentre un transmisor de radio y lo proteja mientras se realiza la emisión. Vale, Qatari, nos ocuparemos. Reagrupación. Entendido. Los voy a encontrar, putos. Ir hacia allí. Entendido. Aguantad la posición. Los perdí de vista. ¡Lleva! No hay nadie aquí. Esos cabrones estaban aquí y se largaron. Vamos a Desplegando dron. Nos buscan en el sitio equivocado. Estamos a salvo. No veo a nadie, chingado. ¡Órale! ¡Salgan, hijos de la chingada! ¡No le saquen! No los veo, pero sé que aquí están. Estamos bien, todo bien. Por aquí veo un sicario. Mira en el montón de neumáticos. Ahí hay un sicario.
No te alejes y sígueme. Vamos, reagrupaos. De acuerdo. ¡Fuego! De acuerdo. Id allí. De acuerdo. Quietos ahí. Voy a objetivos marcados. Espero órdenes. Listos. Objetivos Cuando confirmados. quieras. Listos para atacar. Voy a abrir fuego. Le he dado. Por poco. Vamos. Recibido. Id allí. Entendido. Oye, ahí hay un narco. Donde el montón de neumáticos. ¿Qué pedo? Agáchate. Te van a descubrir. Disparando al enemigo. Id hacia allí. Así haré. Vamos. Recibido. ¿Qué chingados esperas? A partir de la madre con todo. Vamos a decirles quién manda. ¿Qué se esconden? Vienen en esta dirección. ¿Qué ¿Listos? hacemos, líder? Disparad. Entendido. Enemigo abatido. Enemigo abatido. Miembro del equipo abatido. ¡Joder, una baja! ¡Granada! ¡Hostia puta! Sí que has tardado. Todo irá bien, ¿vale? Ya estoy en camino. Uf, joder, todavía me duele. A partir de la madre con todo. Vamos a Aguanta, colega. Voy de camino. Gracias.
¡Vamos! De acuerdo. ¿Quién eres, güey? ¿Listos? Vamos, abrid fuego. De acuerdo. Buena puntería. Limpiamos y nos largamos. Yo que odiaba a esos putos gringos. Thank you, compa. Thank you. ¡Municiones! ¡Mierda! ¡Qué suerte! ¿Quieres buscar información en este sitio? ¿Cómo está? He encontrado la ubicación de una estación de radio. Desactivémosla. Katari los tiene bien gordos, lo reconozco. Das la mano y te coge hasta el hombro el cabrón. Si nos lleva hasta la Yuri y el Polito, merece la pena. Empecemos. Hey, he encontrado una medalla de Santa Blanca. Será un bonito recuerdo. ¿A esto lo llaman una medalla? Parece sacada de una caja de cereales o de las fuerzas aéreas.
Id allí. Entendido. Reagrupación. Entendido. Vale, ya piloto yo. ¡Vamos, acelera! Hacia allí. De acuerdo. Vamos. Entendido. Acabo de ver a uno con subfusiles. Dron en vuelo. Veo a un objetivo que lleva subfusiles. Hay otro objetivo, enemigo número 3. Atención, ahí hay un grupo de sicarios. No los veo. Al lado del contenedor, ¿lo ves? Llevamos 5. Objetivos marcados, cuando tú digas. Estoy listo. Enemigos marcados, tú mandas, jefe. Atacando al enemigo. Joder, por los pelos. Id hacia allí. Entendido. Vamos. Entendido. Entendido. Objetivos Allá marcados. ¿Cuándo atacamos? voy. Objetivos marcados. Espero órdenes.
Recibiendo fuego. Podéis respirar tranquilos. En paz, carajo. ¿Ahora qué? ¿Nos van a matar, pues? Paren. Recibido. Posición hoy. Objetivos marcados. Cuando tú digas. Cuando digas. Objetivos marcados. Atacamos cuando digas. Ese helicóptero está repleto de provisiones que podrían necesitar los rebeldes. Ojo al disparar. La zona está plagada de civiles. Parece que va a llover. ¿Qué estará haciendo mi jefecita? Id allí. De acuerdo. Estoy viendo, Conchita. Retrocede, retrocede. ¿Qué pedo? ¿Algo se está moviendo ahí? Ese cabrón ya no nos saben que estamos aquí. Cuidado. Ha quedado hecho un desastre. Vamos. Recibido. Váyanse en paz, por favor.
respetar a la Pachamama y también se lo enseñaré a mis nietos. La Pachamama debe estar en equilibrio y armonía con el cosmos. Y por eso me alegra que nuestro país trabaje con Santa Blanca. No se trata de la misma industrialización laica que han intentado imponernos los gringos y su CIA. Esta organización mexicana, esta organización latina, cree como yo que los seres humanos somos los cuidadores de la tierra, sus guardianes. Y creen que la gestión adecuada nos permitirá encontrar la forma de que todos salgamos beneficiados, tanto los hombres como la madre tierra. Santa Blanca es el socio de Bolivia para cuidar nuestra tierra. Esto es por el futuro de Bolivia, compañeros. Este es el legado que dejaremos a las generaciones futuras. Del puritito corazón de México ya llegaron los originales. Las mejores camisas, los espectaculares bajos piteados, las exclusivas botas de piel y las chamarras que usan los jefes. ¿A esto le llamáis coherencia de unidad? Cerremos filas. Esto está lleno de lucecitas e interruptores. ¡Granada! ¡Que os follen, cabrones! Dron en el aire. Enemigo avistado. Veo un tercer objetivo. Por aquí veo a un capitán. Id hacia allí. Así haré. ¡Granada! Granadas. Nos estamos alejando. Acercaos más.
Buen trabajo. Les mandaré a los rebeldes la ubicación del helicóptero para que se lo lleven. Vamos, reagrupaos. Entendido. Vamos. Por aquí hay un Aguantad narco. la posición. Entendido. Reagrupación. De acuerdo. No te muevas. Quietos ahí. Te van a ver. Entendido. ¿Qué es ese desmadre? ¿Aquí hay algo? ¿Todo bien? Todo bien. Como que parece que va a llover hoy. Voy a poner Objetivos en marcados posición. cuando tú digas. Listos Objetivos marcados. Espero tus órdenes. Mierda. Al ataque. Parece que han encontrado. Que te van a ver. No avances. Han encontrado un cadáver. ¿No quieren darse un tiro, pues? Despejado.
Vamos, reagrupaos. Entendido. Oye. Esta medalla tiene una planta de coca. ¡Cómo mola! Vale, ya piloto yo. El movimiento rebelde de Pac Katari está a punto de fracasar. Si le ayudamos a cambiar las tornas, puede que nos apoye en el futuro. Quizás deberíamos bajar las armas para asegurarnos de no asustar a nadie. Aguantad la posición. Entendido. ¿Qué pasa? ¿Me cuentas algo sobre el cártel? Gracias. Suerte. Camaradas, hermanos, amigos cocaleros, al observar sus rostros veo las cicatrices que dejaron en esta tierra los hombres de Santa Blanca. Roban nuestra coca,
Amenazan nuestro estilo de vida. Queman nuestras casas. Matan a nuestros hijos. Y solo dejan un rastro de ceniza y sangre. La sangre de los bolivianos. La misma sangre corría por las venas de Túpac Katari, el gran líder aymara que luchó contra los conquistadores españoles hace 250 años. Estamos cansados. Estamos hambrientos. Estamos desesperados. Objetivo marcado. Apuntad con mucho Sigue cuidado. corriendo por nuestras venas. ¡Somos bolivianos! Mientras respiremos, quedaremos libres. No hay arma, amenaza, ni cártel que pueda arrebatarnos eso. Al observar sus rostros, ¿no? Preparaos. El cártel atacará con fuerza en cuanto empiece la transmisión. Reagrupación. Recibido. Vamos. Id allí. Recibido. ¿Listos? Disparad. Entendido. Enemigo liquidado. Voy a abrir fuego. ¡Pueblo! Únanse y levántense contra la tiranía del cártel. No dejen que esos monstruos de Santa Blanca se lleven a otro de los nuestros sin que haya consecuencias. Tenemos el poder de detenerlos. Saben que estamos aquí. No hagáis ruido. Venga, ahora sálvame la vida. No te preocupes, aguanta. Ya llego.